El Reino Unido puso en marcha la primera jornada de vacunación masiva contra el COVID-19. Una mujer de 90 años se convirtió en la primera ciudadana de ese país europeo en ser inoculada con la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech. Unas 800,000 dosis serán administradas en los primeros 7 días de esta campaña. Y el Reino Unido da marcha atrás y renunció a la legislación sobre el mercado interior, aspecto que contradecía los términos del acuerdo de retiro de la Unión Europea. La decisión provoca una luz al final del túnel de las negociaciones con Bruselas sobre un acuerdo post-Brexit en la víspera de la reunión entre los líderes en la capital belga. Analizamos este tema en minutos. Y la Fiscalía francesa solicitó una pena de 2 años de prisión y otros 2 años exentos de cumplimiento para el expresidente Nicolas Sarkozy y sus abogados, acusados de corrupción y de tráfico de influencias, delitos que fueron probados por el fiscal a través de unas llamadas telefónicas grabadas por la policía. Tenemos los detalles desde París. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González, gracias por acompañarnos a esta hora. Una mujer británica de 90 años se convirtió en la primera persona en el hemisferio occidental en ser inoculada con la vacuna desarrollada por la dupla Pfizer-BioNTech para combatir el COVID-19. Las autoridades de salud británicas indicaron que esta campaña de inoculación a gran escala será una maratón que podría prolongarse hasta el próximo año. Unas 800,000 dosis ya fueron recibidas en el Reino Unido para el inicio de este Plan Nacional de Vacunación. Puede que no lo parezca, pero esta mujer está a punto de hacer historia. Esta señora de 90 años es la primera persona en el mundo en recibir, por fuera de los ensayos clínicos, la vacuna que Pfizer y BioNTech desarrollaron contra el COVID-19. ¡Listo! Justo una semana antes de cumplir 91 y ya está lista para celebrar. Envíenme a Barbados o a algún lugar. La vacuna será distribuida a lo largo del Reino Unido desde este martes, dando prioridad a los más vulnerables del país. Estoy interesada en ponérmela, sí. Estoy en la categoría extremadamente vulnerable, entonces espero que me la pongan como parte de la distribución pronto en algún punto, y luego volver a alguna clase de normalidad tanto como sea posible. El primer ministro Boris Johnson expresó un optimismo precavido durante su visita a un puesto de vacunación en lo que fue llamado como el Día V. Es asombroso ver salir la vacuna, es asombroso ver esta inyección en los brazos de la nación entera, pero no podemos permitirnos un relajamiento ahora. El Hospital Universitario de Croydon, en el sur de Londres, es uno de los 50 centros clínicos que administrarán las primeras dosis, con el requerimiento de una segunda vacuna 21 días después para adquirir inmunidad. Este ha sido descrito como el programa de inmunización más grande de la historia. Distribuir las primeras 800,000 dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech es todo un reto logístico, pues necesita ser almacenada a menos 70 grados Celsius. En los ensayos, la inyección probó tener una eficacia de cerca del 95%. Gobiernos y agencias sanitarias de todo el mundo seguirán de cerca el programa británico de vacunación, tomando nota de sus éxitos y fracasos, mientras esperan desplegar programas similares en sus propios países. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, prometió aplicar 100 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 en sus primeros 100 días de mandato. El anuncio llega cuando el país ya superó los 15 millones de contagiados y las víctimas superan las 285,000. Por su parte, el presidente saliente Donald Trump firmó un decreto para dar prioridad a la vacunación de los ciudadanos de su país antes que los otros países alrededor del mundo. Álvaro Cordero tiene los detalles. Estados Unidos superó los 15 millones de casos confirmados y continúa como el país con más muertes en el mundo a causa del coronavirus. Unas cifras en ascenso que Joe Biden quiere frenar una vez comience su mandato el próximo 20 de enero. El demócrata ya aseguró que hará obligatorio el uso de la mascarilla en la mayor cantidad de lugares posibles y se aventuró a pronosticar que suministrará a la población 100 millones de vacunas en sus primeros 100 días. Este equipo ayudará a que al menos 100 millones de inyecciones contra el COVID-19 lleguen a los brazos del pueblo estadounidense en los primeros 100 días. 100 millones de inyecciones en los primeros 100 días.
La tercera ola de la pandemia está golpeando con dureza a Estados Unidos. Algunos lugares, como California, se han visto obligados a implementar restricciones de nuevo, con la esperanza de evitar un colapso sanitario, ya que el sistema lleva meses con una presión muy alta, algo que ha servido para que Donald Trump anuncie uno de sus últimos decretos como presidente saliente: dar prioridad a los estadounidenses. En solo unos minutos firmaré una orden ejecutiva para asegurar que el gobierno de Estados Unidos dé prioridad a distribuir la vacuna a los ciudadanos estadounidenses antes de enviarla a otras naciones. El gobierno de Donald Trump ha confiado desde hace varios meses en la dosis elaborada por la compañía estadounidense Moderna, aunque otras como Pfizer también tendrán presencia en el país. La Secretaría de Salud de México anunció cómo será el plan de vacunación contra el COVID-19 que busca inmunizar a toda la población de ese país. Los primeros en ser inoculados serán las personas que recibirán la vacuna a partir del mes de diciembre de este año, en un proceso que se extenderá hasta el 2021, y serán los trabajadores de salud y los grupos prioritarios por estar en línea directa de contacto con el virus. El plan consta de 5 etapas, cada una de ellas con una duración de entre 1 y 2 meses, y estima haber vacunado a todos los mexicanos de manera gratuita en marzo del 2022. México se convierte así en el primer país de América Latina en poner en marcha un plan de vacunación a gran escala. Y en otros temas, el Reino Unido renunció a la legislación sobre el mercado interior que contradecía los términos del acuerdo de retirada de ese país de la Unión Europea. Este anuncio da un cierto respiro, también llena de optimismo, a un día del encuentro entre el primer ministro británico Boris Johnson y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con respecto a las negociaciones sobre el acuerdo post-Brexit, que establecerá cómo será la futura relación entre Londres y Bruselas y que desde hace varias semanas están estancadas. Para analizar este tema vamos a saludar a Paulina Astroza. Ella es abogada, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, también es académica de la Universidad de Concepción. La saludamos allí en la capital de la región del Biobío, en el sur de Chile. Muy buenas noches, Paulina. Y un paso atrás dado por Londres, que pues por ahora la verdad llena un poco de optimismo en cuanto a esta negociación, pero ¿por qué ahora Londres da este paso y genera una buena expectativa entonces en el futuro de esta negociación? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cómo estás, Santiago? Mira, yo creo que aquí influye mucho una estrategia de Boris Johnson primero, porque era un arma que tenía para negociar esto de estar violando el acuerdo de salida al intentar cambiar normas por el derecho interno, violando un tratado internacional como era este acuerdo que había llegado con la Unión Europea. Y en segundo lugar, porque la llamada de Biden y un tuit también de Biden, y se lo dijo, es que el Brexit no podía poner en peligro la estabilidad y la paz entre las Irlandas, porque Biden tiene origen irlandés y gran parte también, digamos, una parte importante del electorado y del Partido Demócrata también. Entonces, hubo ahí también una presión bastante clara. Al no salir reelegido Donald Trump, por supuesto que eso también pone en problemas, porque a Boris Johnson en su jugada frente a la Unión Europea. Paulina, este es un punto menos de discrepancia entonces entre Londres y Bruselas, pero entonces ¿cómo están avanzando las negociaciones en otras áreas difíciles como la pesca, la gobernanza, que siguen estando estancadas? Eso ya está a un nivel político. Los equipos técnicos que estuvieron negociando durante todo este tiempo ya llegaron a su máximo. El jefe de la negociación, que es Michel Barnier, ya como quien entrega, digamos, esto lo máximo que pudo hacer la Comisión Europea con el Reino Unido. Por lo tanto, hoy día ya se pasa a un estado superior. Esto es mañana, cuando Boris Johnson con Ursula von der Leyen tienen que ver cuáles son los temas en los cuales no hay acuerdo. Y como tú señalas, es pesca, donde tienen ahí un anuncio incluso de veto del presidente francés Emmanuel Macron, si es que no se le permite el acceso a las aguas británicas a los pesqueros franceses. En segundo lugar, tiene que ver con lo que tú señalabas de la gobernanza, es decir, también que no hayan ayudas fiscales, estas ayudas estatales, porque en el fondo lo que la Unión Europea quiere evitar es que el Reino Unido se transforme en una forma de no cumplir con las normas de la Unión Europea por parte tanto de ellos como de terceros, e ingresar al mercado único sin cumplir con estos estándares altos que tiene la Unión Europea. Es decir, un juego limpio, o lo que ellos llaman también esto de la gobernanza.
Interesante este análisis, Paulina. Muchas gracias por explicarnos este tema y explicarle a la audiencia de France 24 y por estar con nosotros esta noche aquí en nuestro informativo. Avanzamos con otros temas. La Fiscalía francesa solicitó una pena de 2 años de prisión y otros 2 años exentos de cumplimiento para el expresidente francés Nicolas Sarkozy por cargos de corrupción y también tráfico de influencias. El fiscal consideró probados ambos delitos que fueron dados a conocer por las grabaciones de varias conversaciones telefónicas intervenidas por la policía francesa entre Sarkozy y uno de sus abogados, quien también recibió una pena similar a la que se suma también una pena adicional de 5 años de prohibición para ejercer la abogacía. Erika Olavarría, periodista de France 24, nos da más detalles de este juicio contra el expresidente y también la sentencia que está por recibir. 24 horas después de su encarnizado discurso, el fiscal económico dio a conocer las penas que solicita para el expresidente francés Nicolas Sarkozy, su abogado Thierry Herzog y el juez jubilado Gilbert Assivière, en este caso conocido como de las escuchas o Paul Bismuth. Finalmente, para el expresidente, que se exponía a 10 años de cárcel, ha pedido solamente 4 años de cárcel, 2 con obligación de pena, mismo castigo para su abogado y para el juez jubilado, pero además para Thierry Herzog pide 5 años de prohibición del ejercicio profesional. En general, el Ministerio Público considera que Nicolas Sarkozy y su abogado eran conscientes de que estaban realizando un delito de los que se le acusa, que son de corrupción activa y de tráfico de influencias, según la transcripción de las conversaciones que pudimos escuchar durante este proceso. Ambos intentaron efectivamente conseguir información del juez Assivière y también que él los ayudara en un proceso en que estaba siendo investigado Nicolas Sarkozy a cambio de un cargo en el Principado de Mónaco. Según el Ministerio Público, si Nicolas Sarkozy se arrepintió, eso no quita que haya querido cometer estos delitos, y lo peor de todo es que, siendo presidente, habiendo sido un mandatario, con su actuar le hizo un gran daño a los valores republicanos. Y seguimos en Francia. El Consejo de Estado de ese país se pronunció sobre el proyecto de ley que defiende los principios republicanos. Se trata de un proyecto de ley propuesto por el presidente Emmanuel Macron contra el islamismo radical. El texto será presentado este miércoles al Consejo de Ministros. Ahora se llama Ley de Defensa de los Principios Republicanos. La palabra separatismo ha sido borrada del título del texto. 57 artículos que han recorrido un largo camino desde que Emmanuel Macron presentó su plan a principios de octubre. Desde entonces, 3 atentados de islamistas radicales han golpeado el país. Como medidas principales del proyecto, en primer lugar, la lucha contra el odio en línea con la creación de un nuevo crimen, el delito de poner en peligro la vida de otros al difundir información privada. Doy un ejemplo. Publico en las redes sociales: fui controlado por un policía, su hija está en tal escuela en tal ciudad. Se convierte en un delito y esto antes no existía. Eso es lo que le pasó al profesor asesinado Samuel Paty, cuyo nombre y dirección de la escuela había sido publicado en Facebook. Este nuevo delito será castigado con 3 años de prisión y una multa de 45.000 euros. La ley también prevé que se condene la intimidación a los funcionarios públicos. Aquí también se crea un nuevo delito para aquellos que atacan a un agente por motivos religiosos o ideológicos. Los padres que van a ver a un profesor para decirle deje de enseñar caricaturas, la libertad de expresión mañana será un delito. El proyecto de ley también prevé el fin de la escolarización en casa para los niños de 3 a 16 años, excepto por motivos muy limitados, así como un control reforzado de las escuelas sin contratos con el Estado, con la posibilidad de cierre administrativo en caso de infracciones graves y repetidas. Los lugares de culto musulmanes tendrán que ser más transparentes en términos de contabilidad y finanzas. Las donaciones extranjeras de más de 10.000 euros en particular serán sometidas a un declarar la procedencia de esos recursos. Las condiciones meteorológicas adversas provocaron que el agua del mar Adriático inundara nuevamente el sector del centro histórico de Venecia, la turística ciudad del norte de Italia. Venecia está constantemente amenazada por inundaciones provocadas por el hundimiento del suelo y también por el incremento en el nivel del mar como parte del cambio climático. Y así terminamos este informativo en France 24. Siga con nuestra programación. Ya viene Economía. Feliz noche.